veis, a nivel de directivas, la seguridad de las máquinas es una de ellas, pero tenemos muchas más directivas aplicables. ¿Vale? Aquí podéis ver un listado de todas las directivas aplicables dentro de la Comunidad Económica Europea. ¿Vale? Pues podéis ver compatibilidad electromagnética, tenemos directivas de equipos a presión, tenemos directivas que nos hablan de sanitarios, que nos hablan de explosivos, de ascensores, ¿vale? Con esta pequeña charla que os vamos a dar hoy, vamos a hablar un poquito de la directiva en seguridad en máquinas, ¿vale? La 2642-CE. Esta directiva, si nos vamos al siguiente slide, veréis que es la base, ¿vale? Para... A ver, ¿puedes pasar, por favor? Esta directiva podéis ver que es la base o el engranaje principal de toda una serie de normas que van detrás de ella, ¿vale? Como podrían ser normas de tipo A, ¿vale? Que son normas muy genéricas que nos hablan un poquito del concepto general de diseño de la máquina, que nos hablan de los procedimientos que tenemos que seguir a la hora de realizar una evaluación de riesgos, por ejemplo. Una norma tipo A sería la 12100, que es una norma muy genérica que nos engloba todas las máquinas de todo el parque de maquinaria posible. Luego tenemos normas tipo B y tipo C. ¿Vale? Las normas tipo B son normas más enfocadas ya a una especialidad, a un tipo de máquina, ¿vale? Pues siguen siendo genéricas, ¿vale? Como podría ser la 13849. La 13849 es una norma que nos habla del diseño de la parte de mando de seguridad de una máquina, ¿vale? Y luego tenemos normas muy específicas, que serían las normas tipo C, ¿vale? Que son esas normas que nos hablan en concreto de una máquina específica. ¿Vale? Tenemos normas para hablar de plegadoras, tenemos normas para hablar de prensas, tenemos normas que nos hablan de taladros de columna, de infinidad de máquinas tienen normativa tipo C. Y esto es una suerte, ¿vale? Porque esas normas tipo C, ¿vale? Nos ayudan en gran medida a cumplir con esa directiva de máquinas. ¿Vale? Si vamos al siguiente slide, vamos a ver lo que diferencia una directiva de una norma. ¿Vale? Las normas no son de obligado cumplimiento, las directivas es como si fuera una ley, por lo tanto lo es. ¿Vale? ¿Qué nos aporta una directiva? Una directiva lo que nos aporta es tranquilidad. ¿Vale? En caso de que nosotros estemos aplicando una directiva de máquinas en nuestra máquina y estamos siguiendo el procedimiento de la directiva de máquinas al dedillo, ¿vale? Como se tiene que hacer, ¿vale? Que nos da una presunción de inocencia. En el caso de que haya un accidente, lamentablemente, en nuestra máquina como fabricante, lo que nos da es la tranquilidad de que tienen que demostrar mi culpabilidad, ¿vale? No es al revés, que yo tengo que demostrar que soy inocente, sino que cumpliendo con una directiva de máquinas, haciendo las cosas como toca, bien hechas, esa directiva de máquinas me da presunción de inocencia, ¿vale? Aparte de esto, la aplicación de la directiva de máquinas a nivel europeo, que nos da compatibilidad con otras máquinas, ¿vale? Si todo el mundo diseña los sistemas de mando, diseña las máquinas siguiendo los mismos patrones, es mucho más fácil interactuar entre máquinas, comprar máquinas de diferentes fabricantes y poder vincularlas entre sí. Y aparte nos da este extra de homologabilidad entre ellas, ¿vale? Un ejemplo muy simple que pongo siempre que hablo de estos temas son el tema de las tarjetas SIM. Las tarjetas SIM se pueden comercializar en todo el mundo porque siguen una directiva común, ¿vale? Todo el tamaño, la grosor, los diseños, todos son estandarizados porque cualquier fabricante de dispositivos móviles puede utilizar una SIM de cualquier marca, ¿vale? Eso a nivel de fabricante. A nivel de usuario, ¿qué nos aporta la directiva de máquinas? Pues podéis verlo aquí, compatibilidad actual y en el futuro, ¿vale? Estamos diciendo que la directiva que yo estoy llevando a cabo ahora en mi máquina va a ser aplicable en un futuro, por lo tanto va a tener una continuidad y me va a dar mucha tranquilidad en este aspecto. Me da una seguridad, ¿vale? Yo estoy comprando un producto que está marcado CE, por lo tanto estoy confiando que ese fabricante ha seguido las normas que me dan una garantía de calidad y de seguridad de ese producto. Y luego simplificas especificaciones, ¿vale? Si yo estoy utilizando una máquina marcada CE, ¿vale? Tenemos en cuenta que he estado referenciando una serie de normas, ¿vale? ¿Podemos seguir? Otro tema más interesante es pues para empresas más grandes donde tienen diferentes plantas en diferentes sitios de Europa. Al estar marcadas da la casuística, ¿no? De que estas empresas se pasan máquinas de un sitio a otro dependiendo del tipo de pieza que se haga y demás. Claro, si ya están marcadas CE,
Entonces, cuando llegue a la máquina en otra planta, solo se tendrá que aplicar el 1215, que es lo que ahora comentará, o 1215 si es en España o en otro sitio, pues el Real Decreto que pertoque, ¿no? Exacto, Pero ahora David lo comentará, es un tema importante esto. exacto. Venga, paso Tal David, como has lo siguiente. comentado, está claro que en el caso de grandes fabricantes te dan mucha flexibilidad. ¿Vale? Hoy una línea de fabricación de automóvil que está en Polonia se puede ir a España, trasladamos toda la máquina, no tenemos que volver a remarcar CE, sino que tal y como comenta Albert, tendremos que pasar pues la Directiva de Equipos de Trabajo 2009-104 CE. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito del tema generacional de la directiva de máquinas, ¿vale? Si yo tengo un parque de maquinaria antiguo, tengo un parque de maquinaria moderno, ¿qué afecta a cada uno? ¿Vale? En resumen, si tenemos una máquina anterior al 95, ¿vale? Al 1 de enero del 95, no aplica ningún tipo de directiva de máquinas, lo que sí que nos aplica es la directiva de equipos de trabajo, ¿vale? Debemos aplicar el Real Decreto 1215 en el caso de estar en España, ¿vale? O en la Directiva de Equipos de Trabajo 2009-104-CE en el caso de estar en otro país de la Comunidad Económica Europea. ¿Vale? Normalmente todos los países hacen una transposición de esas directivas en su marco legal particular, ¿vale? Si tenemos una máquina desde el 1 de enero del 95 hasta el 28 de diciembre del 2009, nos aplica la Directiva de Máquinas 98/37C, ¿vale? Esto es la antigua Directiva de Máquinas. ¿Vale? Si tenemos una máquina actual, ¿vale? Una máquina que estamos fabricando a partir del 29 del 12 del 2009, ya nos aplica la directiva de máquinas actual, la que está vigente ahora mismo, que es la 2006/42CE, que está transpuesta en nuestro Real Decreto en España por el 1644/2008. Lo que veis aquí con el asterisco, ¿vale? Si es una máquina anterior al 95 o con la directiva antigua y hacemos una modificación sustancial, esto implicará unas cosas que hablaremos ahora mismo, ¿vale? Lo tenemos en cuenta ahora. Venga. Con este slide vamos también a diferenciar las dos cuestiones más comunes que nos hacéis cuando venís a un curso de directiva. Tenemos simplemente dos tipos de cliente. El proveedor de máquina, ¿vale? Que es fabricante de sus máquinas, y el usuario final. ¿Vale? Estos dos enfoques que podemos tener dentro de la directiva de máquinas tienen dos obligaciones, ¿vale? Si yo soy un proveedor de máquinas, si soy un fabricante de máquinas, tengo que cumplir con la directiva de máquinas, la 2006/42CE. En cambio, si yo soy un usuario final, ¿vale? Si yo compro una máquina con marcado CE y la instalo en mi fábrica o en mi lugar de trabajo, lo que tengo que hacer es seguir la directiva de equipos de trabajo. Tengo que seguir la directiva de equipos de trabajo 2009-104CE. Y es obligado. Aunque yo compre una máquina actual con su marcado CE, cuando yo pongo esta máquina en funcionamiento dentro de mi instalación, dentro de mi fábrica, ¿vale? Tengo que hacer una revisión según el Real Decreto 1215, ¿vale? Conforme las prescripciones mínimas de equipos de trabajo, para que esté en conformidad, ¿vale? Porque la máquina, cambiándola de lugar de trabajo, cambiando su emplazamiento, podemos generar peligros nuevos. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión según 1215 para verificar que este emplazamiento final de la máquina no genera un nuevo peligro. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito del ámbito de aplicación de la directiva de máquinas. ¿A quién afecta la directiva de máquinas? Ya lo hemos hablado. Máquinas que se fabriquen dentro de la Unión Europea, evidentemente, ¿vale? Pero yo si soy un fabricante de máquinas chino, un fabricante de máquinas de Estados Unidos, de Canadá, y estoy importando máquinas a Europa para su comercialización, también voy a tener que aplicar el marcado CE en estas máquinas, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿vale? Máquinas que se pongan en servicio por primera vez, ¿vale? Soy importador, importo una máquina desde China, pues tendremos que hacer el marcado CE. ¿Vale? Máquinas que se han modificado de forma sustancial. Luego tenemos un slide que vamos a hablar de qué es una modificación sustancial, ¿vale? O máquinas que se han modificado o alterado más allá de sus orígenes, ¿vale? Otro punto muy importante, yo soy un taller, un fabricante de maquinaria pequeñito y me hago una máquina para uso propio que no voy a comercializar. Esta máquina también se debe marcar CE, ¿vale? Aunque sea una máquina para uso propio o para hacer unos ensayos a larga temporada, o unos ensayos de duración, o una máquina que vaya cambiando su producción en función de X circunstancias, esa máquina tiene que marcarse CE.
¿vale? Sí, ahora nos preguntaban, David, el tema que vamos a abordar ahora de modificaciones sustanciales, ¿no? El hecho de, pues, llega una máquina a nivel de producción y cambian, por ejemplo, el tipo de pieza y demás, y por mantenimiento se debe de cambiar, ¿no? Y nos preguntan, claro, si eso se debe de volver a certificar o no, y el por qué. En un principio, si es una máquina que puede hacer diferentes tipos de piezas, yo cambiando el útil de esta máquina hago un tipo de trabajo uno u otro, esto tiene que estar todo reflejado en el manual de operaciones de la máquina y en el expediente técnico. Por lo tanto, yo tengo que hacer la evaluación de riesgos, que hablaremos luego de la 12100, en base a los diferentes tipos de producto que pueda fabricar esta máquina. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta todos los riesgos que puedo tener en función del producto final que vaya a producir. Pero puedo hacer un marcado C total de la máquina, aunque esta máquina haga 2 o 3 productos diferentes. Aquí no hay ningún tipo de problema. Esto no se consideraría una modificación sustancial. Perfecto, David. Vamos a seguir con este tema. ¿Vale? ¿A quién afecta? ¿A quién afecta? ¿Vale? Pues al final el ámbito de aplicación, ¿vale? Todas las máquinas tienen que cumplir con los requisitos esenciales de seguridad y salud dentro de la directiva de máquinas, por lo tanto, nos afecta a OEMs, importadores, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que si yo soy un importador, aunque no sea un fabricante, yo importo máquinas del extranjero, me convierto en fabricante, por lo tanto, yo soy el responsable, ¿vale? A nivel legislativo y a nivel penal, si pasa algo con esta máquina, ¿vale? Y máquinas de uso propio, lo que estábamos comentando anteriormente. Sí, creo que es importante remarcar el tema de construir fabricantes para uso propio, porque no, suele pasar pues que en fábricas grandes donde sí toda la maquinaria está certificada y todo está según normativa, hay máquinas de uso propio a lo mejor, por ejemplo, para I+D o para control de calidad, que nos hacemos las máquinas directamente. Y en esas pues hay que remarcarlo, ¿no? Que es bajo directiva de máquinas que el responsable de la máquina es quien la ha fabricado, ¿no? En este caso en uso propio. Creo que es algo que es más desconocido y es importante remarcar. Uh -huh. Bien. Vamos a hablar de conjunto de máquinas y de lo que es una máquina, ¿vale? Al final una máquina es un elemento con partes móviles, ¿vale? Que hacen una finalidad, ¿vale? Y que la energía originaria para hacer ese movimiento de la máquina no es humana, ¿vale? Una máquina donde yo tengo una polea que la mueve una persona, esto no es una máquina, ¿vale? No se considera máquina, no estaría sujeta a marcado C. Todo lo que sea una energía aparte de la energía humana o animal, ¿vale? Se consideraría máquina. Aquí podéis ver un ejemplo de que sería una máquina simple, una máquina sola o un conjunto de máquinas. Conjunto de máquinas lo entendemos como diferentes máquinas de diferentes fabricantes o del mismo fabricante unidas entre sí para realizar una misma función, ¿vale? Para realizar un producto final, ¿vale? La unión de conjunto de máquinas es muy habitual las preguntas también. Yo tengo marcado C de mi máquina A, mi máquina B, mi máquina C, las 3 máquinas que podemos ver en esta diapositiva, y son de 3 fabricantes diferentes con su marcado C de cada una de ellas. Mucha gente nos pregunta, ¿tengo que marcar C el conjunto de máquinas? La respuesta es sí, ¿vale? Yo tengo que asegurar que el conjunto de máquinas por sí mismo es seguro. Por lo tanto, la única forma de asegurar que este conjunto de máquinas es seguro es realizando marcado CE conjunto de las máquinas. Por lo tanto, me tocará recopilar el expediente técnico de cada una de las máquinas particulares, ver la unión física que hay del sistema de mando relativo a la seguridad de cada una de las máquinas, ¿vale? El paro de emergencia de la primera máquina, cómo se une al paro de emergencia de la segunda máquina y al de la tercera a su vez, y la relación que hay entre ellas. Y sobre todo, analizar que la unión entre máquinas no nos provoque riesgos, ¿vale? Que es el punto que nos solemos encontrar normalmente cuando hacemos un análisis de riesgo en una máquina. La máquina por sí sola es segura, pero cuando hacemos la unión entre una máquina y la otra, estas cintas transportadoras, estos transportes que van de un sitio a otro, ese robot que pasa la pieza de un sitio a otro, aquí es donde se generan peligros nuevos, por lo tanto es donde es importante hacer el marcado C conjunto de toda la máquina. Y es obligatorio, repito, cuando tenemos un conjunto de máquinas trabajando de forma solidaria, se tiene que hacer un marcado único C. Vamos a recuperar el tema de modificaciones sustanciales. Aquí podéis ver un pequeño slide donde se resumen 3 puntos, 3 casuísticas. ¿Vale? Al final tenemos que tener en cuenta que una modificación sustancial es toda modificación que hagamos en una máquina donde se generen peligros nuevos o se aumente el riesgo. Una modificación tan simple como tener un vallado perimetral de una máquina, cortarlo y abrir una puerta en este vallado perimetral
implicará generar un peligro nuevo, ¿vale? Nosotros siempre podemos justificar que hemos añadido un micro de seguridad, que se ha hecho según la normativa 13849, que todo está correcto, pero eso se tendrá que justificar en el expediente técnico, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta esto, que sería una modificación sustancial. Otras modificaciones sustanciales, cambiar el uso previsto de la máquina, ¿vale? Máquinas que están diseñadas pues para fabricar pan y que luego las pasamos a utilizar pues para fabricar temas de industria del metal. Lo que se hizo pues en Primera, Segunda Guerra Mundial de transformar máquinas para generar temas armamentísticos, por ejemplo. En el caso que esto pasara actualmente, se deberían remarcar CE todas estas máquinas. Cambios relevantes a nivel de seguridad, ¿vale? Lo que os comentaba inicialmente. Añadir o quitar elementos de seguridad se puede considerar una modificación sustancial, ¿vale? Si yo tengo un PLC de seguridad muy antiguo y lo cambio por un PLC nuevo de seguridad sin alterar el funcionamiento de la máquina, esto a ojos de PILF no se consideraría una modificación sustancial. No obstante, cualquier duda que tengáis relativa a esto, al final de toda la presentación tenemos un correo electrónico, nos podéis mandar ahí las consultas y os lo vamos contestando uno a uno, ¿vale? Y aparte de esto, que tenemos? Pues alterar los límites de la máquina, ¿vale? Nuestras máquinas están diseñadas mecánicamente y estructuralmente para soportar unas velocidades determinadas. Si yo tengo una máquina que duplico o triplico su velocidad de producción, porque a nivel de producción me lo están exigiendo, esta máquina no está diseñada para soportar este sobreesfuerzo, por lo tanto se debería remarcar otra vez la máquina CE, ¿vale? Hacer un estudio de nuevo, ¿vale? Un estudio mecánico, etcétera, etcétera, para ver si realmente soporta estas sobrevelocidades. No sé si quieres añadir algo, Albert. Tenemos otra consulta interesante. Sí, tenemos otra consulta interesante relativo también a los paros de emergencia, Sí. ¿vale? Y es la siguiente. Cuando tenemos un conjunto de máquinas bastante amplio, las Sí. setas de emergencia distribuidas a lo largo del conjunto deben pararlo todos o solo deben parar por subzonas, ¿no? Esto es en base a la 13850. Vale. Exacto. Según la 13850, todo dependerá si tenemos visibilidad sobre toda la máquina o no, ¿vale? Si aunque tengamos una línea muy larga, si tenemos visibilidad total desde todos los paros de emergencia de toda la línea, podemos hacer que cualquier paro de emergencia nos pare toda la máquina, ¿vale? No obstante, si desde nuestro paro de emergencia solo tenemos visibilidad limitada de la máquina, en este paro de emergencia deberá indicar qué elementos para, ¿vale? La 13850, su última modificación, nos indica esto. Se debe indicar de una forma muy clara y que no lleve a errores qué elementos para cada uno de los paros de emergencia que están en la máquina. Si es un paro general, identificaremos paro general de máquina. Si es un paro secuencial o un paro de una zona de máquina, lo tendremos que determinar con un pictograma o con una indicación muy clara que no lleve a error. Exacto. Además, en esta nueva ampliación que se ha hecho de la 13850 en 2015, hay un tema interesante que es que hay que remarcar si el paro está activo o inactivo, ¿no? Esto quiere decir que si el paro está activo, quiere decir que si tú pulsas el paro, pues va a parar la máquina, ¿no? Y exactamente tienes que marcar qué zonas parará. Entonces, ¿cómo sabemos si un paro está activo o inactivo? Debemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, es cambiando el color. Sabéis que un paro de emergencia debe tener fondo amarillo con el pulsador rojo. Si nosotros cambiamos el color del paro de emergencia, entenderíamos que deja de estar activo a pasar a estar inactivo, ¿no? Otras formas es tapándolo o quitándolo, pero eso es algo que se debe hacer en caso de que si yo voy a pulsar el paro de emergencia no me pare otras zonas de la línea, ¿no? Correcto. Otra cosa es que sea un paro que solo actúe sobre una cosa, sobre una de las máquinas, entonces si la máquina está parada no tiene por qué estar mostrado. Correcto. ¿Vale? Bien. Seguimos. Vale, pues a raíz de lo que os comentaba Albert de los paros de emergencia, los componentes de seguridad también son elementos que requieren de un marcado CE. ¿Vale? Aquí tenéis la descripción de lo que es un componente de seguridad. Dentro de la directiva de máquinas veis la descripción de lo que se entiende como máquina. Como máquina, aparte de las máquinas y los componentes de seguridad, se entienden las cinchas, cables de tracción y muchos más elementos que no entraremos a debatir, ¿vale? Porque nuestra especialidad al final es la industria, ¿vale? Pero bueno, sí que creemos que es importante que sepáis que un componente de seguridad es marcado CE, pero que se considera máquina, ¿vale? Y aquí os damos la descripción de lo que es un componente de seguridad, ¿vale? Al final es un elemento que no es necesario para que la máquina funcione, pero que sin él podemos poner en riesgo a los operarios, ¿vale? Por lo tanto, es un equipo que desempeña la función de seguridad. Aquí tenéis un ejemplo de diferentes elementos de seguridad. Para ampliar información tenéis el anexo 5 de la directiva de máquinas, lo podéis consultar, es de libre disposición.
¿vale? Y podéis ver todo el listado de lo que se entiende equipo de seguridad o componente de seguridad. Perfecto. Seguimos. Vamos a seguir ahora con 4 pinceladas muy rápidas de lo que es la 12100, ¿vale? La 12100 es la norma tipo A que nos va a ayudar infinitamente a completar el expediente técnico. Una de las partes más importantes del expediente técnico del mercado CE es el análisis de riesgos, ¿vale? Aquí es donde nos podremos ayudar, ¿vale? Y ahora os vamos a detallar qué partes necesitamos que tenga un análisis de riesgos según la 12100. ¿Vale? Primero de todo vamos a definir dos conceptos muy claros, que a veces dan confusión, ¿vale? Pues son muy importantes. ¿Qué es un peligro? ¿Vale? Un peligro es una fuente potencial de daño, lo podéis ver aquí. ¿Vale? Tenemos una foto de una sierra circular, ¿vale? Está muy claro que esta sierra circular es una fuente potencial de daño, porque si me acerco me puedo cortar. ¿Vale? En cambio, ¿qué es un riesgo? ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Un riesgo qué es? Pues es... Exacto. Es una combinación, es la probabilidad de que yo me haga daño con ese peligro. ¿Vale? El peligro es inherente, siempre está presente, pero el riesgo dependerá del grado de exposición que yo tenga, el número de personas expuestas, a cuánto tiempo esté expuesto a este peligro, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver estos dos conceptos puestos en práctica dentro de la 12100. ¿Vale? La 12100, ¿qué nos hace? Pues tenemos estos principios generales, ¿vale? A considerar a la hora de estimar el riesgo en una máquina, ¿vale? Evidentemente, un valor muy determinante será cuántas personas están expuestas a esa máquina, ¿vale? El tipo de riesgo, ¿vale? La frecuencia de exposición a este peligro y la duración de la exposición al peligro, ¿vale? La relación entre la exposición a ese peligro y qué efectos puede tener sobre las personas, ¿vale? En función, pues, tenemos temas radiactivos, por ejemplo, que los efectos pueden ser la muerte, ¿vale? Que afectaría a gran volumen de personas, o otros efectos, pues, mucho más reducidos. Factores humanos, ¿vale? Medidas de protección que se han tomado a la hora de proteger esos peligros, ¿vale? Posibilidad de anular o burlar las medidas de protección. Es muy importante seguir las normas para evitar el puenteo o el burlado de las protecciones, ¿vale? Capacidad de mantener las medidas de protección, información sobre el uso, ¿vale? Es muy importante, sobre todo, dentro del expediente técnico del marcado CE, definir muy bien el manual de usuario, ¿vale? Todo esto viene detallado en la directiva de máquinas. Hay un apartado muy extenso donde se nos habla en los anexos de qué tiene que incluir el expediente técnico y el manual de usuario de la máquina. Y luego se tienen que tener en cuenta todos los aspectos, todas las fases de la vida de la máquina, no solo el uso con el operario, sino que se tienen que tener en cuenta todas las fases, hasta desde el montaje, operación normal, mantenimiento, limpieza y desmontaje de esta máquina, ¿vale? Con todos estos aspectos lo que tenemos es una evaluación de riesgos que nos permite estimar el riesgo, ¿vale? Vamos a ver ahora el procedimiento iterativo que vamos a poder seguir, ¿vale? Definimos los límites de la máquina, identificamos los peligros, estimamos el riesgo, valoramos el riesgo, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Y definimos si esta máquina es segura o no, ¿vale? Si no es segura, tenemos que tomar medidas de reducción de riesgo, ¿vale? De esta forma, este proceso será iterativo hasta que tengamos una máquina segura, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, veréis el procedimiento de la metodología del HRN, ¿vale? Es uno de los métodos que nos propone la 12100 para poder cuantificar esos peligros, ¿vale? Se basa en 4 conceptos. La probabilidad que ese fallo ocurra, la frecuencia de exposición que tiene el operario a ese peligro, ¿vale? Si la frecuencia es muy alta, la probabilidad de que pase un accidente es mucho mayor. Si la frecuencia de exposición es muy baja, la probabilidad baja, por lo tanto el HRN será inferior. Máxima pérdida probable posible, ¿qué me puede hacer? Me puede hacer un golpe, una laceración, una amputación, puede perder la vida, ¿vale? En función del daño tendremos un valor también determinado y el número de personas que están expuestas a este peligro, ¿vale? En la 12100 hay una tabla, ¿vale? Donde se indican los valores que tenemos que aplicar en cada uno de estos 4 puntos para multiplicarlos y tener el valor HRN. Este valor HRN nos va a dar una lista de prioridades, ¿vale? De más peligroso a menos peligroso para que podamos afrontar las medidas correctivas necesarias para aplicar a nuestra máquina y llevarla a un estado de seguridad. ¿Vale? A modo de resumen, ahora podéis ver las diferentes fases en la siguiente slide. ¿Vale? Es un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando: análisis de riesgo, determinar los límites de la máquina, identificar los peligros, riesgo, estimación y evaluación de los riesgos,
el diseño del sistema de mando relativo a la seguridad, que es lo que significa el SRP/CS, ¿vale? Que se confirma, pues se compone estos puntos, ¿vale? Reducción del riesgo mediante diseño intrínseco, primero de todo. Si mediante diseño intrínseco de la máquina podemos reducir el riesgo, tenemos que aportar elementos de protección que nos permitan reducir el riesgo. Si con estos elementos de protección a dispositivos de parada de emergencia, puertas protectoras, cualquier tipo de elemento que añadamos a la máquina para hacerla más segura, no somos capaces de reducir el riesgo, la única forma que nos va a quedar será formar e informar al operario. Pero esta es la última opción que podemos tomar. ¿Vale? Es un proceso secuencial, primero diseño, segundo añadir elementos de protección que nos reduzcan el riesgo y por último formar e informar al operario. ¿Vale? Una vez tenemos hechos todos estos pasos de diseño, implementamos nuestras medidas de seguridad y las validamos. ¿Vale? Con esta validación de seguridad lo que hacemos es dar conformidad de que las medidas adoptadas son correctas y que nuestra máquina está en estado de seguridad. Vale, ya para terminar, tenemos aquí un pequeño slide que nos muestra un poquito el estado del arte de la seguridad, por suerte. Jan os va a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Bienvenido, Jan, de nuevo. Sí, bueno, y muchas gracias, David. Es un tema, obviamente no es para abordarlo en 30 minutos. Os animo a preguntarnos. Ahora os enseñaremos un correo electrónico donde podéis poner vuestras preguntas, dudas, recomendaciones que tengáis. Bueno, y un poco, este es el universo seguridad que configuramos en PILF, ¿no? Desde la parte de servicios, de formación, sobre todo esto, pues tenemos cursos que obviamente duran mucho más de media hora y donde profundizamos en estos puntos al detalle. O sea, si estáis interesados en este tipo de cursos de formación, algunos incluso los tenemos certificados, nos contactáis y bueno, seguramente podáis aprender tanto de lo que estamos trabajando aquí, ¿no? Y luego, pues, un poco el resumen es que lo que os comentaba al principio, ¿no? Que la seguridad va hacia un nivel más parecido a la automatización, ¿no? Con equipos optoelectrónicos cada vez con más señales, buses de campo, IO-Link Safe. Estamos tratando sistemas pues, más complejos y eso significa que cada vez saber más de seguridad ayuda a poder seleccionar cuál de estas tecnologías nuevas que están saliendo se adaptan mejor a nuestra máquina, a nuestra solución, a nuestra producción. Ya no se trata solamente de poner paros y poner interruptores de puerta, sino que cada vez se configura como todo un universo no más complejo, porque no es complejo si lo comparamos con otras tecnologías, pero sí que saber de seguridad ayuda a configurarlo de una forma mucho más eficiente también a nivel económico. ¿Vale? Os animamos en este sentido a contar con nosotros, que tenemos un equipo de soporte que somos David y Albert, que os podemos ayudar a realizar estas configuraciones y a seleccionar el mejor producto para cualquier necesidad de seguridad. Vamos cerrando el webinar. Muchas gracias por atender. Ahí tenéis, en la última diapositiva, tenéis el correo info@pilf.es, donde podéis escribirnos cualquier duda o sugerencia que tengáis. Nuestra página web, que no se ve afectada por el virus, sigue funcionando y nosotros estamos aquí en casa cuidando los niños y esperando que toda esta tormenta pase de una vez y no deje de ser un mal sueño, ¿no? Una pesadilla pasajera. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien. Chao. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.